En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano y hermana y amigo, a este programa Viva y Eficaz. Usted sabe que estamos estudiando el capítulo 14. Vamos a entrar al capítulo 14 y estamos estudiando el Evangelio según el apóstol Juan. Ya hemos estudiado 13 capítulos y hoy comenzaremos estudiando el capítulo 14. La lectura de este capítulo dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si yo me fuere y os preparare ese lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y luego el Señor plantea la pregunta: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso no basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El contexto de estas palabras es que el Señor, amados hermanos y amigos, trata de consolar a sus discípulos. También el contexto es que Él ya va a morir. Estos son los últimos discursos pronunciados por Cristo en el aposento alto, cuando el Señor realiza por primera vez lo que nosotros llamamos la ordenanza de la cena del Señor, y donde el Señor establece el nuevo pacto en su sangre que fue derramada por los pecados de su pueblo en la cruz. Ese es el contexto. Entonces el Señor, que ya se va a ir al cielo, porque de eso ha estado hablando también el capítulo 13, diciéndole a los discípulos: a donde yo voy, ustedes todavía no pueden ir,
aunque en el futuro sí van a estar donde yo estoy, hablando de la glorificación de la iglesia. Al entrar al capítulo 14, el Señor continúa hablando de su obra redentora y de la esperanza de la vida eterna de sus discípulos. Y les dice, no se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, ejerzan la misma fe y crean en mí. Porque Él va a consolar a sus discípulos a los cuales les ha hablado de su muerte, pero también les ha hablado de su resurrección y el hecho de que Él va a ir al cielo. Y luego les dice, ustedes también van a estar allá, en ese lugar donde yo voy a estar. Está hablando, cuando les habla en esos términos, está hablando de la resurrección. En el capítulo 14 ya es más claro, más específico, y les habla de la resurrección de los creyentes para que nosotros estemos con el Señor. Y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y luego les aclara algo que de lo cual no les había hablado. No les había hablado de la casa del Padre, no les había revelado cosas del cielo. Y Él declara, en la casa de mi Padre, es decir, allá en la gloria, en el cielo, muchas moradas hay. Eso es nuevo para los discípulos y también nosotros cuando lo leímos por primera vez nos llenó de consuelo. Allá en el cielo muchas moradas hay. Y luego, como era costumbre de Juan al escribir, enfatiza en forma negativa el hecho mismo de que en el cielo sí hay una multitud de moradas. Y declara, si así no fuera, es decir, si no hubieran esas moradas, yo les hubiera dicho que no hay esas moradas. Eso es lo que dice aquí. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, aquí afirma que va a preparar esas moradas. Tal vez podríamos ilustrar así esto con el hecho de que en la Biblia se revela que la esposa de Cristo es la iglesia. Y era costumbre, y es costumbre en casi todas las culturas, que cuando un hombre se compromete con una mujer y va a casarse con ella, lo primerito que ese hombre hace es preparar la casa, el hogar, la morada, donde él va a vivir con su esposa. Jesús está hablando de esto. No menciona la palabra esposa, pero en el resto del Nuevo Testamento se desarrolla la doctrina de que la iglesia es la consorte de Cristo. Es decir, que la iglesia es la esposa de Jesucristo. Entonces Él dice, yo me voy al cielo, pero yo voy a venir por ustedes en el futuro. Mientras yo voy al cielo, yo voy a estar preparando lugar para vosotros, porque allá en el cielo muchas moradas hay. Eso es una revelación que el Señor nos da a nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vuelve a enfatizar, era costumbre de los
judíos, de los israelitas, escribir de esa manera, enfatizando conceptos paralelos para enfatizar una verdad. Y si me fuere y os prepararé el lugar, está repitiendo lo del versículo 2, y si me fuere y os prepararé el lugar, entonces, dice el Señor, vendré otra vez. Está hablando de su segunda venida. Y os tomaré a mí mismo. Ese lenguaje, os tomaré a mí mismo, enfatiza el hecho de que ciertamente Cristo y su esposa, que es la iglesia, vamos a llegar a ser un mismo espíritu con el Señor. Este concepto se desarrolla en Efesios, en el libro de Efesios, donde se habla que ciertamente es un gran misterio el hecho de la unión espiritual que la iglesia tiene con Cristo. Y luego dice, os tomaré a mí mismo, porque cuando Cristo viene y toma a su iglesia, resucita a su iglesia y se la lleva a los lugares del cielo donde fue a preparar lugar, es como tomarse a sí mismo, porque Él viene por su esposa. Entonces dice, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa ya se la había dado Dios a sus discípulos y también a Pedro. En el versículo 36 del capítulo 13, Jesús le dice a Pedro, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Aquí Cristo está ampliando la enseñanza, el concepto de cómo la iglesia también va a ser glorificada y va a estar donde Cristo está actualmente. Entonces, vosotros también estéis, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo voy a venir otra vez, os tomaré a mí mismo. Y luego pregunta, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Está tratando, como Él es un gran maestro, Él quiere que los discípulos pregunten. Y Él les pregunta a ellos, ¿ustedes saben a dónde yo voy? Ya les ha hablado anteriormente que va a ir al Padre, pero vuelve a enfatizar esto porque los discípulos eran un poco tardos para entender. Y nosotros también, hermanos, somos muy tardos para entender. Por eso el Señor usa una y otra vez la repetición para que aprendamos y para que no olvidemos. Entonces dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Porque para ir al cielo hay un camino. Tenemos que ser trasladados de esta tierra al cielo. Y pregunta, ¿y sabéis el camino? Ante esta pregunta, quien responde no es Pedro, ni los otros, es Tomás. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Cuando nosotros tenemos un viaje, solemos hablar con nuestros familiares, con la gente más conocida, con los amigos, y le decimos, vamos a viajar. Lo primero que nos preguntan, ¿y a dónde vas? Bueno, vamos a Europa. Más específicamente, digamos, a España o a Francia o a Alemania.
o a cualquier otro país del continente europeo. Entonces, inmediatamente preguntamos que si se va a viajar por barco o por avión. Entonces, es lo que Cristo está enfatizando aquí. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Yo soy el camino, es una manera de decir que nadie puede ir al cielo si no es por medio de Jesucristo, por medio de la obra redentora de Cristo, por medio de las acciones de Cristo, por medio de la ejecución del plan de salvación. Cristo es el Redentor, el Salvador, Cristo es el que perdona nuestros pecados, Cristo es el que nos resucita y Cristo es el que nos lleva al cielo. Él es el camino. Pero Él quiere profundizar sobre estos conceptos y sobre esta doctrina y sobre este hecho histórico que todavía no se ha realizado, pero que el Señor habla como si ya se hubiese realizado, porque en realidad se realizará. Porque Pablo dice que a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces el Señor le dice, ¿cómo? No sabemos a dónde vas, porque como le digo, no podían entender, es que todo lo discernían a la luz del mundo natural. A lo mejor Tomás y los discípulos estaban pensando no en el cielo, sino que Cristo se iba a ir a un determinado lugar de la tierra de Israel. Por eso le dice, no sabemos a dónde vas. Pero el Señor les ha estado hablando del cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Están pensando en los caminos polvorientos? ¿Están pensando en las caravanas que se formaban para ir de un país a otro en aquella época? Entonces Jesús les dice, para que entiendan, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está hablando de la salvación. Está hablando de el destino eterno de los redimidos, de los escogidos, de aquellos que van a ser justificados y que van a ser glorificados en el momento en que el Señor venga. De eso está hablando el Señor a sus discípulos. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre. Está hablando del Padre, no está hablando de un camino literal ni de un lugar geográfico literal. Está hablando de un lugar en el cielo, donde hay muchas moradas y donde el Señor, después de su resurrección y ascensión, va a preparar para que nosotros estemos allí. En eso consiste el consuelo. No se turbe vuestro corazón. Muchas veces les dijo, no tengan miedo, confíen. Y una de las cosas que puede consolar grandemente a nosotros cuando estamos sometidos a sufrimientos, a turbación, estamos sometidos a miedos, a incertidumbres, es que hay algo que es cierto, que el Señor nos va a llevar al cielo. Entonces el Señor dice, yo soy el camino, yo soy el que los voy a llevar allí. Yo soy la verdad, yo les he hablado la verdad y nunca les voy a decir una mentira. Es imposible que Dios mienta. Y yo soy la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta expresión, nadie viene al Padre, está
algunos dicen que es como un negativo universal. Es decir, que no puede haber otro medio para ser salvo y para ir a Dios. Cristo es el camino. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿De qué habla el Señor? De que Él tiene la exclusividad de la salvación. Amigo, amiga, si usted piensa que puede ir al Padre, si usted piensa que puede ser salvo por otro camino que no sea Cristo, usted está terriblemente equivocado y usted no será salvo, sino que será condenado en un lago de fuego. Eso es lo que declara la Biblia. Cristo lo declara. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Mañana vamos a continuar hablando sobre estas palabras de Cristo para que podamos entenderlas de una manera mejor, enfáticamente. Hasta mañana. Dios le bendiga. Lo espero mañana para que continuemos estos estudios. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.